Ok. Ahora, observen ustedes que esta ecuación me está describiendo la velocidad para un proceso heterogéneo en función de la reacción química. No, perdón, sí. La velocidad del proceso en función de la etapa, utilizando una ley de velocidad. Ahora bien, esta otra ecuación nos salió del balance de masa. Entonces, lo que se hace, si uno quiere incluir tanto el balance de masa como tanto la etapa de balance de masa como la etapa de reacción química, considerando que el fluido A reacciona completamente sobre la superficie de la partícula B. Entonces se escribe, aquí se escribiría, entonces sería igualando, sería coeficiente, claro, creo que lo único que falta es también, si esto está por unidad de A, esta también tiene que estar por unidad de A. Así. Claro, ahorita cuando haga el álgebra se van a cancelar, pero no se cancelan cuando hago el balance entre A y B, o la igualdad, perdón. Igualando. Sería la inversa del coeficiente estequiométrico, coeficiente de transferencia de masa para el reactivo A. Y luego sería la concentración de A en el seno de la solución menos la concentración de A en la superficie de la partícula. Y esto es igual a 1 sobre A por la constante cinética por, aquí voy a, digamos, para no confundir, esta voy a utilizar, ya ven que utilizo esta forma o esta forma. Entonces sería la concentración de A, ¿en dónde? En la superficie, elevado a un orden de reacción. Y aquí viene, digamos, lo interesante, porque aquí puedo considerar un orden de reacción igual a 0 para A, un orden de reacción de 1 y un orden de reacción de 2. Un orden de reacción de 3 son más raras las reacciones moleculares con un orden de 3. No digo que no existan, simplemente es menos frecuente. Entonces puede existir el orden de 0, de 1 y de 2. Aquí voy a hacer el ejemplo para un orden 1. Entonces, estos términos, que son los mismos, se cancelan y me queda coeficiente de transferencia de A, concentración de A en el fluido, menos concentración de A en la superficie. Este es igual a la constante cinética, la concentración de A en la superficie, elevado a la primera potencia, porque estoy considerando este caso. Ahora, en esta ecuación, este coeficiente de transferencia de masa para el fluido A lo puedo yo obtener de datos. Ya es que generalmente hay muchos fluidos tabulados, los coeficientes, si bien hay que ser cuidadosos porque recordemos que el coeficiente de transferencia de masa sería el coeficiente de difusión entre esto que es el grosor de la capa límite. Déjenme hacer una, a ver, ok, sigamos. Entonces, y este es el coeficiente de difusión. Todo es para entonces los coeficientes de transferencia de masa se determinan
pueden ser para diferentes solventes. Aquí nada más estamos pensando en agua acuosa, pero hay muchos coeficientes determinados experimentalmente, ¿no? Pueden encontrar para diferentes compuestos en fase líquida, en fase gaseosa. Los coeficientes de transferencia de masa. Y también los coeficientes de difusión, aunque yo, por ejemplo, calculo coeficientes de difusión con una ley que es la de Stokes-Einstein para especies en soluciones electrolíticas. Ya hay muchos. Entonces, lo que se hace es medir ciertas propiedades y después existen correlaciones para calcular esos coeficientes de difusión. Y se los comento esto porque los coeficientes de difusión, cuando ustedes cambian las concentraciones, no es el objetivo del curso, pero matemáticamente se puede observar que dependen de la concentración. Hay, digamos, la forma de verlo muy claramente. Y entonces los coeficientes de difusión que se calculan con la de Stokes-Einstein y en muchas de los que vienen van a encontrar ustedes que dicen a dilución infinita. Ajá. Y el grosor de la capa límite, la forma de calcularlo, esta es a través de correlaciones de transporte de masa y que son las que incorporé al TIMS. Ajá. Se puede calcular. Bueno, entonces, pero al final existen datos. Ahora, este que tengo aquí es la concentración de A en el fluido, ya sea líquido o ya sea gas. Y este que tengo acá es la concentración de A sobre la superficie de la partícula. Algo que desconozco, algo que pues es muy difícil de medir, si no diría que no es posible. Ajá. Entonces aquí lo que se hace es, por lo tanto, desarrollo un poco los términos para tratar de obtener la concentración de A en la superficie. Entonces aquí me quedaría así. No perdamos de vista que este es el coeficiente de transferencia de masa y esta es la constante de velocidad o constante cinética de reacción. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí me queda que la concentración de en la superficie es el coeficiente de transferencia de masa para la especie A por la concentración de A en el seno del fluido, entre la constante cinética de velocidad más el coeficiente de transporte de masa. Y esta concentración de A en la superficie podemos sustituirla en esta ecuación o en esta ecuación, cualquiera de las dos. Si yo utilizo esta, escribimos eso que estoy escribiendo es la expresión de la velocidad de reacción en función de A para el proceso heterogéneo. Y esto sería igual a 1 sobre A, donde A es el coeficiente estequiométrico del fluido, por la constante cinética o de velocidad, y luego es concentración de A en la superficie elevado a la primera potencia, que ya lo tengo aquí.
Y esta ecuación he incluido la reacción química o la etapa de reacción química y el transporte de masa a través de la capa límite. Entonces, esto es un modelo mixto, porque incluye tanto la etapa de reacción química y la etapa de transporte de masa, o sea, la velocidad a la cual entra el fluido A y reacciona sobre la superficie de la partícula. Fíjense que no estoy incluyendo un posible, no estoy considerando la posibilidad de que A no reaccione completamente y salga. O sea, que haya A sin reaccionar, pudiese existir. Tampoco estoy considerando una difusión a través de los poros. Entonces, porque si yo considerara eso, la ecuación sería más compleja. ¿Ok? Bueno, ese es con un orden de reacción igual a 1. Si lo hacemos con un orden de reacción igual a 2, las ecuaciones entonces nos quedarían ahora para orden de reacción igual a 2. Entonces nos quedaría 1 sobre A, coeficiente de transferencia de A, por concentración de A en el seno del fluido, menos concentración de A en la superficie. Mismo término. Y esto es igual a 1 sobre A, nuevamente constante cinética, por la concentración de A en la superficie, pero ahora al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Y hago el álgebra muy similar, es decir, busco obtener este término, el cual es el que no puedo medir o es muy difícil de medir. Entonces nos quedaría aquí. Hacemos lo mismo, la cancelación, desarrollamos. Y como ven, ahora se complica un poco más la ecuación porque el término, aquí tengo un término lineal y aquí tengo un término cuadrático. Entonces, si yo reescribo la ecuación, hoy cada día escribo peor. Constante cinética por la concentración de A en la superficie al cuadrado, más constante de transporte de masa por la concentración de A en la superficie elevado a la primera potencia, menos coeficiente de transporte de masa de A por la concentración de A en el seno del fluido. Esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Este es un término, esta es una ecuación de tipo A2 x al cuadrado más A1 por x más A subíndice 0 es igual a 0. Es una ecuación no lineal, una ecuación cuadrática. La resolución de estas ecuaciones es... ok, seguramente se las enseñaron. Como aquí sería el término A, el término B
y el término C. Entonces, X es menos el coeficiente B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4, el coeficiente A por el coeficiente C sobre menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2A, me parece. Entonces, esos términos de A, B y C, este sería el término para A. El término para B sería este, y el término para C es todo esto. Entonces me quedaría, y esta es la concentración de A en la superficie, la X. Entonces la concentración de A en la superficie es igual a menos B, o sea, menos el coeficiente de transferencia de masa, más menos la raíz cuadrada de B cuadrada, o sea, coeficiente de transferencia de masa, Km, es esta, K subíndice M. Lo que pasa es que como escribo pequeño, a veces no se entienden mis literales. Es Km al cuadrado menos 4A. Y A es constante cinética por C, que sería un valor de, este es menos Km por la concentración de A en el seno del fluido. Todo esto sobre 2 veces la constante cinética. Entonces, bueno, un término me quedaría menos coeficiente de transferencia de masa más menos la raíz cuadrada de coeficiente de transferencia de masa al cuadrado, menos por menos me da más, es más 4 veces constante cinética por coeficiente de transferencia de masa por la concentración de A en el seno del fluido sobre 2 veces la constante cinética. Ese término, igual, nuevamente, lo sustituyo por ya sea esta ecuación o por esta ecuación. Y eso nos quedaría que menos la inversa de A por unidad de superficie del cambio de número de moles de A con respecto al tiempo. Esto es igual a 1 sobre A constante cinética y ahora este término. Y ese término sería menos Km más menos Km al cuadrado más 4 veces constante cinética Km, concentración de A en el seno del fluido, todo esto a la 1/2 sobre 2 veces la constante cinética y todo esto al cuadrado. Se me hace una ecuación altamente lineal. Perdón, altamente no lineal. Altamente no lineal. Y sigue siendo toda esta ecuación. Reacción química más transporte de masa.
pero aquí el orden es igual a 2. Y sigue siendo el transporte de masa a través de la capa límite. Sigo sin considerar una posible salida de A, ni tampoco algún proceso de difusión a través de los poros de la partícula. Entonces se me hace una ecuación altamente lineal. Luego, y eso que nada más estoy considerando 2. Si es poroso, no, o sea, es todavía más complicado. Bueno, y estoy además en cinética heterogénea, en procesos hidrometalúrgicos, hay etapas adicionales, como pueden ser procesos de absorción, o sea que antes de que reaccione A con B, primero se tenga que absorber y haya una concentración absorbida crítica y hasta después reacción. Esas son reacciones tipo catalíticas. O que esa especie fluida A o el producto fluido D sufra una reacción química en la interfase, una reacción química homogénea en la interfase. Entonces, en procesos hidrometalúrgicos es un poco más complejo. En procesos pirometalúrgicos, esas reacciones químicas no se presentan, pero sí se pueden presentar cuestiones de absorción. Entonces, hay etapas adicionales y depende del tipo de proceso hidrometalúrgico o pirometalúrgico. Entonces, para hacer modelos, porque es lo que tengo ahí, ese es un modelo mixto que considera reacción química y transporte de masa. Entonces, para hacer modelos más sencillos y que puedan ser aplicados tanto en procesos que tienen ustedes interfaces sólido-líquido, procesos hidro, y sólido-gas, procesos piro, se asume o se recurre al concepto de etapa controlante. ¿Qué sería la etapa controlante? Bueno, la etapa controlante hay la gente en inglés es controlling o limiting step y no significan lo mismo controlante o limitante. Está evidentemente relacionados. Entonces, la palabra correcta sería controlante y hay veces que utilizaremos límite o limitante, pero no ahorita. Entonces, aquí la palabra es etapa controlante o lenta, etapa lenta. Etapa controlante o etapa lenta, ¿de acuerdo? La etapa controlante es la etapa más lenta de todas las existentes. Ok. En partículas no porosas, déjenme recordarles el esquema. Concentración constante, disminuye, reacciona,
reacciona completamente y aparece el producto. Pasa a través de la capa límite. Ese movimiento que acabo de hacer de manera consciente de mover las figuras que representan las especies es para una trayectoria de procesos en serie. Y entonces, si es en serie, para que llegue otra, se tiene que adherir a otro sitio. Y entonces tiene que reaccionar, porque si no reacciona, no se produce cero. Entonces son procesos en serie. En partícula porosa, tengo A, aquí va a difundir. Luego, puede difundir y puede reaccionar. Es decir, mientras a lo mejor una, gracias a que entró a un poro que tenía una tortuosidad muy baja, ya vimos lo que es la tortuosidad, puede llegar hasta, digamos, hasta este punto, y en cambio, otra especie que entró por otro poro, que tiene una tortuosidad muy alta, nada más va a llegar aquí. Y entonces esta va a reaccionar antes, va a desaparecer, y se va a formar la especie aquí, la especie C, que tiene que salir. Hasta aquí sería una resistencia. Pero ya cuando entra aquí, dentro de la partícula, es difunde, reacciona, difunde, reacciona, difunde, reacciona. O sea que son procesos que van en paralelo, ya no van en serie. Entonces se complica un poco más el modelo. Ok. Si regreso a partícula no porosa, esos son procesos que están en serie. Es decir, que primero tiene que haber el transporte de masa, luego tiene que haber la reacción química y luego tiene que haber el transporte de masa de la especie soluble que se acaba de formar para salir al seno del fluido. Entonces, como la capa límite, esa capa límite, si la partícula es más grande, la capa límite también será, o la envolvente de la capa límite será más grande. Si eso es más grande, la resistencia que tenemos, que la podemos observar a través del coeficiente de transferencia de masa, que es coeficiente de difusión entre grosor de capa límite. Este es el grosor de la capa límite. Más grande este término, el coeficiente de transferencia de masa disminuye, menor la velocidad. Entonces, pueden verse como resistencias. La resistencia al transporte de masa, que puede uno, digamos, analizarla a través de los valores de coeficiente de transferencia de masa y o de difusión. Y la reacción química se ve a través de las energías de activación, ¿no? Una reacción química, vamos a decirlo, que requiere una alta energía de activación va a tener una velocidad lenta.
una reacción química que tiene una baja energía, o sea, que le cuesta menos trabajo, va a tener una velocidad más alta, ¿no? Porque sabemos que la constante cinética es el factor de frecuencia por el antilogaritmo natural de menos energía de activación sobre RT. Entonces podemos ver los procesos como resistencias. Partícula no porosa, resistencias en serie, y partícula porosa, una vez que entra dentro del poro, procesos en paralelo. Difunde, reacciona, difunde, reacciona. Ok. Bueno. Independientemente de si son procesos en serie o procesos en paralelos, la etapa más lenta es la que controla todo el proceso. ¿Y qué es lo que ocurre? Voy a hacer el análisis para la partícula no porosa. Y entonces, hay dos casos. Vamos a proponer dos casos. El caso A. La reacción química es lenta. El caso B. El transporte de masa es lento. Primero, inciso A. Cuando la reacción química es lenta o cuando la reacción química es la etapa controlante. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo AA, aquí tengo A, va a llegar a la superficie de la partícula. Tengo otra A que va a llegar a la superficie de la partícula. Tengo otra A que va a llegar a la superficie de la partícula. Porque es un envolvente. Entonces, el esquemita es así. Ok. Ahora, si la reacción química es muy lenta, lo que va a pasar es que se va a acumular especie A sobre los sitios disponibles del sólido, no poroso. De tal forma que la concentración de A en la superficie se hace casi igual a la concentración de A en el seno de la solución, porque como la reacción química es muy lenta, la especie A sigue pasando la capa límite. Va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Evidentemente que se va a incrementar la concentración, pero no hasta el infinito. La concentración se incrementa hasta que se iguala la concentración entre dos puntos. ¿Quiénes son esos dos puntos? Bueno, la superficie de la partícula y la frontera de la capa límite. Ya no se observa el gradiente de concentraciones. Por eso es que se asume que la concentración de A sobre la superficie de la partícula se hace igual a la concentración de A en el seno de la solución. Ok. Y entonces, ¿qué pasa con mis ecuaciones? La ecuación que tenía de velocidad o de transporte en función de la reacción química era la siguiente. Hay varios modelos, hay muchos modelos que
que son propuestos para tratar de describir mejor la fenomenología del proceso. Entonces, ahí escribí la X, el orden de reacción, y puedo considerar orden de reacción 0, orden de reacción 1, orden de reacción 2. En cinética heterogénea hay muchos procesos que se ajustan a órdenes de reacción 1. Y hay que ser un poco cuidadosos porque yo les he enseñado que el orden de reacción es, ¿o qué me involucra? Me involucra es la dependencia de la velocidad con la concentración. Es decir, que si es un orden 1, la dependencia es lineal, es decir, que si la concentración aumenta el doble, la velocidad aumenta el doble. Si tengo un orden de reacción 0, quiere decir que cuando aumenta o disminuye la concentración, la velocidad no cambia. Si cuando tengo una concentración, si un orden es igual a 2, quiere decir que cuando aumento al doble, la velocidad no es al doble, sino se cuadruplica. Si fuera a la 1.5, se triplica la velocidad. Pero hay unos conceptos un poco más, me parece, más físicos y que involucran que el orden de reacción significa el número de entidades de las cuales depende la velocidad de reacción. Es así que un orden 0 significaría que la velocidad no depende de la entidad de esa concentración. Si es orden 1, quiere decir que depende de una entidad. Si es un orden 2, quiere decir que depende de dos entidades. Dependiendo de cómo lo busquen. Pero fíjense, el orden de reacción está definido como el orden en que las partículas de los diferentes reactivos colisionan para producir un producto. Ese es un poco más químico, un poco más de detalle de lo que quiere decir un orden de reacción. El orden de reacción respecto a un determinado reactivo es la potencia a la cual, bla, bla, bla. En muchas reacciones el orden de reacción es 0, 1, 2 y puede existir tanto en cinética homogénea, ya lo habíamos comentado, números fraccionarios, pero también en cinética heterogénea muy frecuentemente. Ahora, ¿por qué les comento esto de que hay que tomar con cuidado lo que es un orden? Bueno, en el laboratorio de cinética van a ver una práctica que es la práctica de molienda. Y si llevan flotación, muy seguramente van a ver una práctica de flotación en donde ven la cinética de la flotación y la cinética de la molienda. Y dicen, agarrando el modelo lineal, y entonces ustedes dicen, ¿pero cómo? En la molienda no hay una reacción química. No. Ahí es un parámetro que modifican, y entonces cuando ese parámetro lo aumentan al doble, si la cinética de la molienda es de orden 1, quiere decir que la velocidad de la molienda aumenta al doble. Pero es un parámetro, no es la concentración. Y en la flotación también, que son las recuperaciones, en las recuperaciones ahí uno puede observar que son cinéticas de orden 1. Pero cuando ven esa parte de las flotaciones, no es propiamente el reactivo A con el reactivo B. Pero es un parámetro y ese parámetro al cambiarlo afecta de manera directamente proporcional a la velocidad y por eso se comenta que las cinéticas de molienda son de orden 1 o las cinéticas de flotación frecuentemente son de un orden igual a 1. Y entonces uno entra y va uno dándose cuenta que cuando ustedes modifican un parámetro, lo que observan es la velocidad de reacción y entonces van sacando potencias, que es la proporción a la cual cuando cambia el parámetro va a cambiar la velocidad de reacción. Entonces se los comento para que no confundan, digamos, o no les cause inquietud de que en la molienda se habla de orden de reacción, pero no hay una reacción química. Bueno, continúo aquí. Entonces, como comenté, hay muchas reacciones que son de orden
igual a 1 en cinética heterogénea. Entonces, esta que acabo de escribir, vamos a ponerle con orden igual a 1. Y si yo asumo esto, por lo tanto, esta ecuación la puedo reescribir de la siguiente forma. Ahora, en vez de escribir concentración de A en la superficie, escribo concentración de A en el seno del fluido. Y esta sería la ecuación de la velocidad de reacción de A cuando la etapa controlante es la reacción química o la etapa lenta. La que dice, siendo la más lenta, es la que dice a qué velocidad irá todo el proceso, sobre todo aquí en procesos que están en serie, como un vagón de un ferrocarril, es decir, el vagón que está en su posición, pues no va a ir ni más lento ni más rápido con respecto a los vagones que están adelante o atrás de él. Así funciona. Bueno, si fuese en paralelo hay que tener cuidado, se complica matemáticamente un poco, pero la consideración de etapa controlante también se hace para procesos en paralelo, que son procesos para partículas porosas. Ok. Entonces, aquí vamos a escribir cuando reacción química es lenta. Ahora voy a utilizar este otro lado del esquemita para cuando el transporte de masa es lento. Aquí vamos a escribirlo. Vamos a escribir aquí cuando el transporte de masa es la etapa controlante. Voy a utilizar otra vez estos circulitos de color azul, que esta es la especie A, y va a pasar aquí a la superficie de la partícula. Y va a pasar aquí, ¿no? Ahora, cuando el transporte de masa es la etapa controlante, quiere decir que esto que es la capa límite va a ser una resistencia muy alta. ¿Cómo lo veo eso? A través del coeficiente de transferencia de masa, coeficiente de difusión entre el grosor de la capa límite. Puede ser que este sea muy grande, que es lo más común, porque este no, o sea, es decir, tienen sus valores, sus magnitudes, pero es el grosor de la capa límite, ¿no? Si es muy grande, pues este coeficiente de transferencia va a ser pequeño. Ok. Bueno, el asunto es que como pasa muy poca especie a través de la capa límite, una vez que llega a la superficie de la partícula, reacciona. Reacciona inmediatamente. Claro, reaccionó y consumió un sitio de la partícula no porosa. Ajá. Como que le hace, sí, como un hueco hacia adentro, pequeño huequito. Entonces, el fenómeno sería que la concentración de A en la superficie se hace casi igual a 0 porque la reacción química es muy rápida. O es mucho más rápida que el transporte de masa. Lo podemos analizar también por los valores del coeficiente de transferencia de masa y los valores o las constantes cinéticas, los valores numéricos. Ok, y entonces la ecuación que teníamos para transporte de masa, que es la siguiente,
que es la siguiente ecuación. Este término, dijimos que es 0, cuando la etapa controlante es el transporte de masa, y me quedaría esta así. Me quedaría coeficiente de transferencia de masa para la especie fluida A multiplicado por la concentración de A en el seno de la solución. Entonces, esta ecuación es cuando el transporte de masa a través de la capa límite, es la etapa controlante. Entonces, tengo dos ecuaciones. Cuando la etapa controlante es la reacción química y cuando la etapa controlante es el transporte de masa a través de la capa límite o transporte de masa externo, que también se le llama. Esas dos simplificaciones me van a... uno puede observar, ok, estamos desapareciendo las concentraciones de en la superficie. Exacto, porque es lo que complica matemáticamente el modelo. Con esas ecuaciones simplificadas ya puedo meter el reactivo B, y lo tengo que meter porque B tiene un área disponible. Si la partícula B tiene un tamaño, tendrá un área disponible. Si la partícula B tiene un tamaño más grande, tiene un área disponible mayor. Si la partícula B le disminuimos su tamaño de partícula, algún proceso de molienda, pues el área es menor. Entonces depende, y aquí se ve la ecuación, ¿verdad? Aquí se ve, este es por unidad de área disponible. Entonces, ahora, no, este no es. Es este. Ahora regreso aquí, donde dijimos que para este término necesito otra ecuación, porque necesito la ecuación para B y necesito la ecuación para A. ¿Ven cómo esta definición de velocidad global con las velocidades individuales, tanto para la especie A como la especie B, me va a servir para meter la velocidad con la que cambia A y la velocidad con la que cambia B? No lo puedo hacer a través de esto que es la ley de velocidad, porque ya analizamos que este término, al ser un sólido, la concentración es una propiedad intensiva, entonces no va a haber un cambio de la concentración, porque lo único que va a cambiar es su tamaño. Pero estos tres figuras que acabo de dibujar, en concentración es lo mismo. Lo que no es lo mismo es la cantidad de moles disponibles. Entonces, vámonos a tratar de sacar esa otra ecuación. Ok, entonces vamos a proponer una ecuación para que me describa el cambio del número de moles de B con respecto al tiempo, así como me lo está pidiendo este término que está aquí. Ok, fíjense. Si yo quiero relacionar la concentración, tengo unidades físicas y unidades químicas. Una unidad física que utilizamos mucho en metalurgia es gramos por litro, que sería, esto es la letra griega ρ,
que es la densidad del material, la densidad del sólido. Y del sólido B, entonces le ponemos ρ, subíndice B. ¿Qué unidades tiene? Pues puede ser gramos por litro, gramos por mililitro, gramos por centímetro cúbico. Voy a ponerle gramos por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo paso de gramos a moles? Pues con el peso molecular. Si lo multiplico por el peso molecular del sólido B, el peso molecular es gramos. Ah, entonces no, está mal. Tiene que dividirse. Entonces lo divido entre el peso molecular PM de B. ¿Qué unidades tiene? Esto tiene unidades de gramos por mol. Entonces, estos gramos con estos gramos se cancelan. Y me quedarían las unidades mol por centímetro cúbico. La densidad del sólido B entre su peso molecular de B se le conoce como densidad molar de B. Eso está muy bien cuando tengo sólidos puros, pero si no tengo un sólido puro, mucho ojo, tendría que sacar pesos moleculares promedio. Y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. El problema ahora es cuando tienen sólidos que no tienen, ¿cómo decirlo? Ajá. Que su cantidad de moles es en fracciones. A ver si me explico. Por ejemplo, esta. Ahí hay 2 moles de azufre, hay 1 mole de cobre. Esta especie mineral. Hay 2 moles de azufre, 1 mol de hierro, 1 mol de cobre. 1 mol de oxígeno, 1 mol de cobre. Tres moles de cobalto, 1 mol de cobre, 1 mol de oxígeno. Un mol de 2 moles de azufre, 1 menos Y moles de hierro, 1 menos X moles de cobre. ¿Ven? Aquí son fracciones. Hay muchos compuestos en minerales que son fracciones. Por ejemplo, las jarositas son fracciones sus números de moles. No voy a meterme a esa parte. Yo creo que la gente que da mineralogía les puede explicar mucho mejor. Entonces, el problema no es que, por ejemplo, cuando tengan un sólido, que digan, tengo 30% de pirita, tengo 70% de calcopirita, o que les digan que tienen 30% de molibdenita, 10% de pirita, 30, 3, 4, 50% de calcopirita y otro 10% de otros sólidos. No hay problema, porque si sabemos los porcentajes y conocemos las fórmulas, pero cuando son estequiométricos es más difícil de tener la densidad molar. No imposible, es un poco más de trabajo. De hecho, hay trabajos en que precisamente se dedican a caracterizar estos materiales y a calcular sus fórmulas químicas reales. Lo vamos a dejar hasta aquí y nos quedamos con este concepto, densidad molar de B. Nos conectamos el próximo lunes.
Que pasen un excelente fin de semana.